y ustedes saben, vamos avanzando en nuestra predicación en el libro de Éxodo. ¿En qué capítulo estamos? Capítulo 21 del libro de Éxodo. Y vamos a estar meditando en los versículos 12 al 25. Versículos 12 al 25. Dice la palabra del Señor así: el que hiere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiriere a su padre o a su madre morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Además, si algunos riñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, y si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le curen. Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado, porque es de su propiedad. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer, y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Discúlpeme, es hasta el 32. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar su diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Si un buey acorneare a hombre o a mujer y a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey fuera acorneador desde tiempo atrás y a su dueño se lo hubiere notificado y no lo hubiere guardado y matare a hombre o a mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Si le fuere impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuere impuesto. Haya acorneado a hijo o haya acorneado a hija, conforme a este juicio se hará con él. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. Amén. Oremos. Padre amado, Señor, te damos gracias, Dios, por este nuevo día que nos concedes de reunirnos, Señor, como iglesia para adorarte, alabar y exaltar tu nombre, Señor, lo cual debe ser un estilo de vida nuestro en todo lugar, pero hoy lo hacemos de forma especial y damos gracias, Señor, porque tú nos das este nuevo día para realizarlo, Señor, de forma especial. Así que te rogamos, Señor, que todo nuestro ser y toda nuestra fuerza, nuestra mente, nuestro corazón estén dispuestos, Señor, para esto. Evita, Señor, que podamos ser distraídos y que nuestra concentración esté totalmente en tu palabra, para que seamos, Señor, edificados, y que esa edificación, Señor, que conduce a la santificación, sea para gloria de tu nombre. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, nos encontramos entonces frente a estos versículos y al leerlos notamos nuevamente, como los de hace 8 días, que también tienen cosas que quizás para nosotros no son tan claras por nuestros contextos. Son leyes que el Señor está dando allí, y en el día de hoy estaremos hablando o enfocados en esa ley que están en los versículos finales de ese título que da la Reina Valera como leyes sobre actos violentos, y es lo que se conoce como la ley del talión. Y escuchaba a un predicador hablando que la primera vez que él escuchó sobre la ley del talión fue en El Chavo del Ocho. No sé si ustedes han visto ese programa, creo que todos acá lo hemos visto. Y es que allí resulta que don Ramón le parte la pata al perrito de la bruja del 71, y él después por accidente también tiene su pierna quebrada, y la bruja del 71 le dice la ley del talión y se la menciona y le dice ojo por ojo, diente por diente y pata por pata. Es una ley conocida, pero es una ley mal aplicada porque los hombres la han utilizado precisamente para eso.
para decir que lo que debe haber es venganza. Y el Señor entonces, por medio de la Escritura, nos va a aclarar a nosotros acerca de esto. Cuando aquí la mayoría de nosotros tenemos hijos y muchos de ustedes tienen más de uno, cuando ellos tienen alguna situación de pelea, de agresión de uno al otro, ellos lo que hacen es acercarse a sus padres, ¿no es cierto? Y acudir y poner en manos de una justicia superior su asunto, para que esa justicia superior sea quien juzgue la situación que ha pasado entre ellos. Eso es lo que deberíamos hacer nosotros también como hijos, y es lo que estaremos viendo el día de hoy. Continuamos entonces aquí en este capítulo 21 y como habíamos dicho, estos próximos capítulos tienen detalles en cómo ejercer las leyes del Señor dentro del pueblo de Dios. Ya vimos esos primeros versículos sobre la relación entre amo y esclavo hace 8 días, los primeros 11 versículos del capítulo 21. Y cómo un esclavo, por el amor de su amo hacia él, ahora él voluntariamente, ¿no es cierto?, decide ser esclavo de ese amo para siempre, de forma voluntaria. Y lo hace porque ama a su amo. Eso es humildad en el corazón también, porque un corazón orgulloso no concibe la idea de tener un Señor. Un corazón orgulloso solamente tiene la idea de ser su propio Dios, que fue lo que el hombre compró, esa idea que le vendieron allá en Edén. Ser su propio Dios y decidir por sí mismo, pero nunca tener un Señor. Pero este corazón humilde, por amor a ese amo, ahora decide que quiere que Él sea su Señor para siempre. Y es lo que nosotros hemos dicho, que tenemos un Señor para siempre y le serviremos solamente a Él. Ahora entramos en estos otros tipos de leyes que vemos el día de hoy, y para ello debemos recordar que Dios ya ha dado los 10 mandamientos en Éxodo 20, dentro de los cuales está ese mandamiento de no matarás. Y Él ya dio un no rotundo allí. No matarás, no causarás la muerte de una persona. Pero veíamos que va mucho más allá de simplemente causar la muerte. Veíamos que va mucho más allá y que habla de tener un corazón que ama, un corazón que no es agresivo, un corazón que no es hostil hacia el otro, que incluso en sus palabras es cuidadoso hacia el otro. Ahora estos versículos nos van a hablar de esa situación. Y dentro de ellos encontramos la ley del talión, versículos 23 al 25. Y lo interesante de esto es que está dada directamente por Dios. La ley del talión, como decía hace un momento, entonces no es una ley de la venganza. No es una ley para que yo pueda entonces ejercer, ¿no es cierto?, juicio y pueda vengarme de lo que otra persona ha hecho hacia mí. Lo que es la ley del talión es una ley dada por Dios para que los jueces puedan ejercer de una forma justa. Esto es dado para los jueces, para que ellos tengan herramientas para poder discernir en los casos que se presenten, y que ellos puedan entonces determinar un castigo justo para la persona que agrede. No un castigo que sea menor a la agresión, pero tampoco que se exceda. La ley del talión, o esta palabra talión, viene de una raíz que lo que quiere decir es idéntico o semejante. Los romanos la llamaron la ley de la semejanza. El hombre querrá vengarse. Normalmente ese es nuestro actuar. Pero el problema de esto es que en realidad nosotros siempre queremos hacer más daño de lo que la persona nos hizo. Nuestra venganza no es limitada, se excede. Por eso Dios da esta ley para que el juez, basado en ella, determinara qué debía hacer según cada caso. Dios no aprueba allí la venganza. De hecho, en Levítico 19, 18, dice que no debemos tomar venganza ni guardar rencor contra el prójimo. El mandamiento decía, no matarás, pero un escenario donde hubiera muerte debería ser analizado por los jueces bajo algunas normas que Dios está estableciendo acá, y esas normas debían ser justas, debían evaluar la situación y la intención y debían aplicarse de forma justa. Así que Dios denuncia el corazón vengativo con este no matarás. Dios denuncia ese corazón que está dominado por la ira y enseña a cómo legislar esos actos de ira que hieren, maltratan, agreden al otro. Pero enseña que son actos para legislar por una autoridad y que el pueblo debe estar sujeto a esa autoridad.
El título para el mensaje en el día de hoy es Una justicia superior. Una justicia superior. Nuestra justicia, hermanos, la del hombre, necesita someterse a una justicia superior. Eso es muy importante y es algo que debemos tener claro en el día de hoy. Nuestra justicia debe ser sometida a una justicia superior. En el ejemplo que di al principio, dos hermanos que discuten, someten esa justicia de ellos hacia la justicia de sus padres, que es una justicia superior. Y lo primero que veremos en el día de hoy es que Dios enseña justicia a su pueblo. Ese sería nuestro primer punto y estaremos viendo solamente 2 puntos en este día. Dios enseña justicia a su pueblo. Dios está denunciando entonces ese corazón del hombre. Cuando Él dice no matarás, recordemos que la ley no está dada para hacernos santos, la ley está dada para decirnos que somos pecadores. Y lo que está haciendo es denunciar un corazón agresivo y que hace daño al otro. Cuando Dios da el mandato de no matarás, lo hace denunciando un corazón agresivo que odia, que no ama y que por tanto siempre quiere imponer sus propios intereses por encima de los del otro. Y lo hace incluso, en algunos casos, hasta el punto de llevar al otro a la muerte, cuando la persona no se alinea con su forma de pensar. Caín, como vimos cuando vimos este mandamiento, es el primer homicida. Dice el versículo 5 de Génesis 4 que Caín se ensañó en gran manera y decayó su semblante. Caín se enojó en gran manera. La razón, porque Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, ¿no es cierto? Y a Abel, pero no a él. Y la razón de esto no es porque la ofrenda de Abel haya sido más grande que la de Caín. La razón es porque la ofrenda que ofreció Abel fue una ofrenda ofrecida por la fe, desde la fe, dice Hebreos 11. En Caín se evidencia entonces un corazón orgulloso que se manifestó con odio hacia su hermano. Él no quiso meditar en qué estaba haciendo mal. De hecho, Dios lo invita para que medite en su comportamiento antes de que cometa algún error. Él lo que quería era que las cosas se acomodaran a su forma de verlas. Lo que podemos observar es que no había un acuerdo allí en la forma de ver las cosas. Él pensaba que su ofrenda debía ser vista igual cuando él no la estaba ofreciendo de la forma correcta. Y cuando no hay acuerdo del corazón del hombre, salen la ira, la maledicencia, los homicidios, dice allí la palabra también. Y normalmente eso viene porque las personas no se alinean con mi forma de pensar. Y entonces aparece la riña que vemos varias veces aquí en estos versículos que se habla sobre esto. Si un hombre riñere con otro, una riña no aparece entre dos que están de acuerdo. Entre dos que tienen la misma forma de pensar, no aparece una riña. La riña aparece entre dos que no se logran poner de acuerdo, o sea, entre enemigos. Y eso es lo que denuncia Dios al decir no matarás. Nuevamente, el corazón egoísta y que solamente busca que los demás se alineen con su forma de pensar y que esa actitud conduce a la riña, incluso llegando hasta el asesinato. Así que cuando Dios da el mandamiento, habla del principio que debe gobernar y es que no debe haber muerte, no debe haber ira, no debe haber enojo, no debe haber odio, no debe haber envidia ni rencor que dominen mis actos y me lleven a tomar decisiones de acuerdo a esos sentimientos. No debe haber egocentrismo. Lo que debe haber es amor hacia el prójimo. Pero como decía hace un momento, la ley no transforma y no fue dada para eso. La ley señala el pecado. El corazón del hombre tiene o está marcado o está tocado por nuestra naturaleza pecaminosa y de él salen todas estas cosas que no son buenas. Dios lo sabe y entonces enseña el principio que debe gobernar ahora que el hombre va a cometer estos actos. Dios enseña el principio que debe legislar y es la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe, vida por vida, dice allí. Él dice, hay un principio que debe gobernar cuando se debe castigar a alguien por su falta. Dios les dice, es el castigo, no según su justicia,
sino que el castigo debe ser sometido a una justicia superior, a una justicia que obra justamente. La pregunta, hermanos, para nosotros es si ese corazón existe aún el día de hoy. ¿Aún existe ese corazón vengativo en nosotros? Nos hemos encontrado nosotros mismos con el deseo de que otra persona pague por lo que me ha hecho. Cosas sencillas, hermanos, simplemente un saludo. La persona no me saludó, yo no lo voy a saludar. No me saluda. Cosas muy simples. Y entonces aplicamos la ley de forma vengativa. No tenemos que asesinar. Simplemente estamos actuando en venganza porque el otro hizo o no hizo hacia mí. Así que si ese corazón aún existe el día de hoy, esta predicación, estas palabras son para nosotros. Porque el hombre en su corazón podría tomar estos versículos para justificar su venganza, para justificar su corazón vengativo que busca tomar la justicia por sus propias manos. Pero nosotros no sabemos medir y nos excedemos. Y eso es lo que buscaba regular Dios. Por ejemplo, ¿qué sucede hoy en día, hermanos? Y cada vez parece que se está volviendo más común. Cuando se atrapa a un ladrón, la comunidad lo toma. ¿Qué hacen? Incluso hay una palabra para eso. Lo linchan, ¿no es cierto? Y alguno dirá, pero es que da mal genio que hagan eso. Bueno, ¿y ese mal genio de dónde proviene? Proviene de lo que Dios está denunciando precisamente cuando dice no matarás. Proviene de un corazón agresivo, de un corazón vengativo. Y con esa ley, lo que Él está pretendiendo es limitar el castigo a lo justo. Nunca fue la idea de incentivar acciones de venganza personal. ¿Sería justo linchar a una persona hasta la muerte por haber robado un celular? Así que Dios da estos parámetros para que sean los jueces quienes emitan juicio. Hermanos, cuando en una nación los jueces actúan con justicia, la sensación que tiene esa nación es que están siendo protegidos, ¿no es cierto? Cuando las personas a las que se les ha demandado que ejerzan justicia y lo hacen justamente, cuidando al pueblo, ese pueblo, esa nación se siente cuidada, y eso es lo que está haciendo Dios aquí, para que quienes intervengan en estos juicios puedan hacerlo de forma justa y cuiden al pueblo. En el versículo 2 entonces dice, el que hiera a alguno haciéndole morir, él morirá. Vida por vida. Ese versículo autorizaba entonces lo que llamamos nosotros hoy día la pena capital. La nación de Israel podía ejercerla en base a esta disposición. Ejecutar a un asesino. Recordemos que esto que está diciendo Dios que se haga no es asesinato, es simplemente el juez justo ejerciendo justicia. El principio para la pena capital nos lleva hasta Génesis 9:6. ¿Recuerdan que también lo vimos? El que derramare sangre de hombre, por el hombre, su sangre será derramada. ¿Por qué razón? Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Eso es lo que pasa cuando se asesina, se está asesinando, se está acabando con la vida de alguien que fue hecho a la imagen de Dios. Y Dios entonces delega el ejercer ese derecho de autoridad, o mejor, ejercer ese derecho de hacer justicia a la autoridad civil, en manos de quien puso la espada a él para su ejecución, en manos de la autoridad civil. Dice allá en Romanos 13, versículos 3 y 4. Ellos tienen la espada para ejecutar justicia y fue puesta en sus manos por Dios. Pero no era solo aplicarlo. No era solamente ver este hombre fue asesinado, perdió la vida en manos de otro y aplicar de una vez el vida por vida. No era tan sencillo, porque los jueces debían estudiar cada caso y debían discernir sobre la situación para determinar el juicio. Y empezamos a ver cómo Dios empieza a dar algunas pautas. En el versículo 13, por ejemplo, aparece una excepción a esta regla. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual debe huir. Para nosotros esto suena extraño
Bueno, quizás quienes han leído la escritura saben a qué se está refiriendo el Señor allí. Porque más adelante en Números 35 Él va a hablar acerca de esas ciudades de refugio que Él va a dar al pueblo de Israel para que aquel que mató a alguien, pero por accidente y no premeditadamente, no de una forma alevosa, como va a decir más adelante, no con premeditación, él pueda entonces refugiarse porque fue un accidente, no un asesinato. Al menos en nuestro país entonces, ¿no es cierto? Este tema de refugiarse no existe, pero allá existía. Porque quizás un familiar querría vengarse, querría tomar la vida del otro por pago de la vida de su familiar muerto. Y la escritura lo llama el vengador de la sangre. Es una muerte accidental. Y se refiere aquí en la escritura como que Dios lo puso en sus manos. ¿Y a qué se refiere esto? ¿Acaso Dios no podía evitar que la persona fuera, digamos, herida por ese accidente? Él tiene todo el poder de poderlo evitar, pero no lo hace, y en ese sentido dice que Él lo puso en sus manos. Es lo mismo que vemos cuando hablamos de que Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Acaso el corazón de Faraón no era duro? Desde que él nació, todos nacemos con ese corazón, necesitamos es que se nos cambie el corazón. Y el que lo hace es Dios. Y cuando Dios no lo hace, entonces Él se refiere a que como yo tengo el poder de hacerlo y no lo hago, yo soy el que endurezco el corazón. Dios dice, les estoy enseñando entonces cómo juzgar, porque no todos los hechos son iguales. No es solo vida por vida, porque lo que Dios denuncia y legisla es un corazón mal intencionado. Esta cuidadosa distinción entre grados de culpa y castigos y la protección para los hechos involuntarios muestran, hermanos, lo perfecto de la ley de Dios y la preocupación de Él por la justicia. Porque en medio de estos versículos lo que está haciendo Dios y en toda la escritura es revelarnos a nosotros su carácter. Y aquí está hablando de su justicia. En el versículo 14 él aclara entonces a qué se refiere esta ley. Y de forma implícita, aquí está la ley del talión, pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El principio del castigo para los asesinos es tan importante para Dios que Él negaba a los asesinos el refugiarse en su altar. De acuerdo con casi toda la costumbre universal del mundo antiguo, un altar religioso era un lugar de refugio en contra de la justicia o la venganza. Un hombre acusado podría encontrar seguridad si él huía al altar antes de que él fuera tomado preso. Y es que el altar, hermanos, es el lugar de los sacrificios, donde se derramaba la sangre de una víctima inocente en reemplazo del culpable, y ese último recibía perdón. Era suplicar, tomarse allí del altar. Y como vemos en Primera de Reyes 2:28, agarrarse allí como hizo este hombre de los cuernos del altar, y era equivalente a dedicarse a sí mismo a Jehová, como un animal de sacrificio atado con cuerdas a los cuernos del altar para ser sacrificado. Pero Dios le dijo a los jueces de Israel que no debía de haber misericordia en la sentencia de aquellos culpables de asesinato. Dios dijo, de mi altar lo quitarás para que muera. El asesino no debía de encontrar protección en una fe malentendida y mal fundada. Esta es la ley que está diciendo Dios que debe ser aplicada acá. Hermanos, y cuando nosotros entendemos el mandato de no matarás y exactamente a qué apunta Dios, cuando escuchamos a Jesús hablando allá en el Sermón del Monte, oísteis que fue dicho no matarás, y habla acerca de insultar al hermano. Lo que estamos viendo es que todos somos culpables de este mandato. Todos lo hemos infringido. Aunque no hemos asesinado a nadie, en realidad en nuestro corazón ha habido la misma situación que el que asesinó, y es que no amamos a nuestro prójimo. Dios también dijo de que los asesinos sin castigar contaminaban la tierra. No tomaréis precio por la vida del homicida, dice, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. Y no contaminaréis la tierra donde estuvisteis, porque está
esa sangre amancillará la tierra y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. La única forma de expiar la tierra era que la sangre del que derramó sangre fuera derramada. No contaminéis pues la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. Dice Números 35. Así que hermanos, no podemos nosotros decir, bueno, esto no es para mí, porque todos hemos fallado a ese mandamiento. Versículo 15. El que hiere a su padre o a su madre morirá. El que hiera a su padre o a su madre morirá. Y se refiere a aquellos quienes le dieron la vida a cada uno de nosotros, nuestros padres. Bueno, Dios es quien da la vida, de verdad, es Él el único dador de vida, pero ha usado al padre y a la madre como herramientas para dar esa vida y ahora este hijo les hiere a ellos. Es impensable que esto se diera, pero ocurre, hermanos. Hoy en día muchos ancianos son golpeados por sus hijos porque no pueden hacer las cosas con la motricidad o la rapidez que ellos quieren o que ellos necesitan, porque sienten que se les han vuelto una carga para ellos en su vida y les muestran su molestia con golpes o dejándolos abandonados, ¿no es cierto?, en un ancianato y nunca más vuelven a saber de ellos. Un corazón agresivo. Y Dios dice, ciertamente morirá. Hace 8 días, si no estoy mal, cuando veníamos para acá, mi esposa está en un grupo del conjunto donde vivimos y alguien estaba enviando un mensaje pidiendo ayuda porque en el apartamento cerca donde él estaba, dice, está siendo golpeada una persona adulta, una persona mayor. Y alguien, bueno, le daba las indicaciones de lo que debía hacer. Eso sucede hoy en día, hermanos. Y es triste. Es vergonzoso que un hijo haga algo así contra aquellos quienes dieron la vida y que además entregaron su vida también por ellos. Algunos indican que este herir debe ser tomado en el contexto del versículo 12, o sea que si lo hiere hasta matarlo. Pero yo no lo creo de esta manera, no puede ser entendido como que allá en el versículo 12 no estaban incluidos los padres. Allá en el versículo 12 dice que el que hiera a alguno, y ahí están incluidos los padres, lo que quiere decir que en este versículo 15 está hablando simplemente de herirlo, de maltratarlo, de agredirlo. El Señor dijo, honrarás a tu padre y a tu madre. Herir a aquellos por quienes fue dada la vida de nosotros es un acto deshonroso y vergonzoso delante de Dios. Y es tan así que en el versículo 17 lo hace más difícil aún. Igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Ya no solo se refiere a herirlos, sino a maldecirlos. La idea es de un hijo adulto que amenaza a su padre. A pesar de que esta ley era severa, preservaba un fundamento crítico, hermanos, para una sociedad civilizada, y es el respeto entre las generaciones. La idea de maldecir aquí es más como lo que nosotros podemos pensar como amenazar de muerte, ya que el que maldice o alguien que está maldiciendo lo que está haciendo es desear o decir palabras, orar para que el otro tenga caída. Y esto representaba una actitud de la cual surgen hechos más adelante como el herir o asesinar. Hermano, la ley de Moisés incluye también protección para los hijos. De acuerdo a Deuteronomio 21, ustedes recuerdan que hay unos padres que llevan a un hijo acusado delante de los jueces. Ellos no podían ejercer ese tipo de disciplina, aunque aquí está diciendo que ellos deben morir. La disciplina o el juicio no era emitido por los padres. Debían ser llevados delante de los jueces. O sea, es lo que estamos hablando el día de hoy. Debe ser todo sometido a una autoridad o a una justicia superior. Este pasaje declara que el padre no tiene el derecho de llevar a cabo ese castigo. Ellos debían de llevar al hijo acusado ante los ancianos y jueces de la ciudad. Eso significa que el padre
en contra de todas las costumbres contemporáneas, no tenía todo el poder absoluto de la vida y la muerte sobre sus hijos, ellos debían llevarlos a los jueces. Hermanos, también habla, y ahorita cuando veamos el tema de los esclavos, habla de algo, y es que las autoridades ejercen disciplina, pero la disciplina no es un exceso, ni tampoco es venganza. Como padres, como hijos, debemos honrar a nuestros padres. Les tratamos con respeto, no les maldecimos, no herimos, pero los padres disciplinan también, no con el deseo de vengarse de sus hijos, porque normalmente cuando el castigo viene desde el enojo, lo que está ejerciendo el padre no es un castigo, no está ejerciendo una disciplina. ¿Qué es lo que está haciendo? Se está vengando de sus hijos. Y eso es lo que precisamente la ley está tratando de evitar, que haya venganza. Esta ley está desalentando conflictos entonces entre generaciones, y es muy importante. Una generación que va perdiendo su fuerza, ¿no es cierto?, va quedando a la merced de la generación joven. Si a esa generación se le permite actuar abiertamente con una generación pasada, entonces los mismos fundamentos de la sociedad serán sacudidos. Y eso apunta a ese a ese quinto mandamiento, de honrar a padre y a madre. Solo para dar un ejemplo, las leyes modernas, como por ejemplo la de la eutanasia, normalmente, si ustedes miran las estadísticas, no son las personas enfermas las que dicen que quieren ser desconectadas, son sus familiares, normalmente sus hijos. Dan facultades a generaciones nuevas a terminar pronto con la generación pasada. Hermanos, ellos son los que han dado, nuestros padres, son los que han dado nuestra vida. Y además, cuando nosotros éramos totalmente dependientes, fueron ellos quienes nos la sostuvieron. Obviamente no separados de Dios, porque Dios es quien sostiene toda su creación. Así que honrémoslos. Jóvenes, niños que están acá, honren a sus padres. Honren a sus padres. Respétenlos. Versículo 16. El robar a una persona, secuestro. Asimismo, el que robare a una persona y la vendiere, o si fuera hallada en sus manos, morirá. Y vemos como todos los castigos hacia dónde apuntaban: morirá. Todo esto, la muerte de la otra persona, tiene que ver con el tema de la vida del otro. El robar a una persona era también considerado una ofensa capital a los ojos de Dios. El esclavizar a un hombre era un crimen que no estaba lejos de haberlo matado, porque era robarle su vida. El secuestrador, para esclavizar, era muy común esto en el mundo antiguo. Y aquí Dios lo tiene prohibido, es claramente prohibido por él. Es una sutil diferencia entre lo que vimos hace 8 días, esa esclavitud comúnmente practicada, y fue la que mencionaba Dios hace 8 días y fue regulada por él, en donde la gente se entregaba voluntariamente por pagar una deuda, ¿no es cierto?, por una situación económica difícil. Pero el tomar a la fuerza y encerrar a una persona en contra de su voluntad es lo que él está hablando acá. Está regulando estas situaciones, está regulando cómo se debe practicar esas relaciones entre esas culturas antiguas. La esclavitud era recibida solamente voluntariamente cuando había un pago de una deuda o una situación económica difícil. El contexto y el lugar de esta ley es significante. El secuestrar no es una ofensa hacia la propiedad, ya que ninguna ofensa a la propiedad atrae pena capital, como lo veremos dentro de 8 días. Esta ley no está enlistada bajo las leyes de las propiedades, sino que está enlistada dentro de las leyes de la vida. Robar a un ser humano es robarle la vida, y está dentro de las leyes que hablan acerca de preservar la vida. Así que, sea que la venda o sea que lo tomen a él y le encuentren a la persona en sus manos, el resultado es el mismo. Se castiga la intención de robar una vida. Hermanos, pero esto abarca mucho más para el día de hoy. Quizás nosotros podríamos decir nuevamente: esto no aplica para mí, yo nunca he secuestrado a nadie. Pero ¿cuántas veces nosotros manipulamos
con nuestras palabras para tener cautiva a otra persona a mi forma de pensar. Personas que incluso salen de su casa, parece que son libres, van a sus trabajos, a sus estudios, pero todo el tiempo están pensando en qué hacer o qué no hacer por no enojar al otro, normalmente entre cónyuges, por no enojar a su cónyuge. Y se encuentra esclavo de esta persona, esclavo de sus formas de pensar. ¿Cuántas veces cónyuges están incitando al pecado a su cónyuge y lo tiene esclavo también de su pecado? No es solamente retener físicamente a una persona, es también retenerlo mentalmente, porque lo que termina es esclavizándole sus decisiones. Nosotros tenemos que llevar a las personas cautivas a Cristo, no a mí, no a mi forma de pensar. Es cautivos a Cristo, cautivos a Él. Es robar una vida. Versículo 18 y 19. Hay ocasiones en las que las personas no morirían cuando son heridas, pero sí había un daño, ¿no es cierto? Y debía ser restituido el daño causado. Dice allí igualmente además, si alguno riñere y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le curen. Si debido a un conflicto un hombre era incapacitado para trabajar y caía en cama debido a la herida recibida por la mano del otro, entonces debía ser recompensado por lo que él perdió. Si se levantare, dice allí, anduviere fuera sobre su báculo, pero si el hombre se puede recuperar de la herida, se requiere que la parte culpable pague la recuperación médica y el tiempo en que esta persona no pudo llevar sustento a su casa. Le satisfará, hará que le curen. Hermanos, hoy en día esto es aplicado también en nuestras leyes, pero también se abusa de ellas, porque las personas empiezan a inventar y a sumarle una cantidad de cosas para que el culpable, ¿no es cierto?, pague más de lo que debería pagar. Dios le dice a los jueces, esto es lo justo. Y Él apunta principalmente al sustento de una persona y de una familia que en definitivamente tiene que ver con la vida. Si nosotros no podemos hallar sustento, estamos en peligro también, nuestra vida está en peligro. Como cristianos, hermanos, debemos ser conscientes de esto y restituir en caso de hacer daño. No debemos esperar, nosotros debemos ser conscientes que si de alguna manera hicimos daño a alguien, es nuestro deber restituir. Estas leyes están siendo dadas por Dios al pueblo de Dios, para que ellos se rijan por ellas. Y nosotros como cristianos deberíamos ser conscientes de ello. Versículos 20 y 21. Si muriere bajo su mano, será castigado, dice allí acerca de los esclavos. Si alguno hiere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Y ese versículo 21. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. Esto muestra que en Israel, en ese Israel antiguo, los sirvientes, ¿no es cierto?, podían llegar a ser asesinados en manos de sus amos. En muchas otras culturas el amo era tenido sin culpa si él asesinaba a su siervo, debido a que el siervo no era considerado una persona. Pero acá Dios está legislando y considera y habla de que ellos son personas también, dice allí. El gran avance en la antigua forma de pensar es que aquí el esclavo es considerado por Dios una persona que también fue hecha a la imagen de él. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado, pero el amo no será castigado si el siervo no muriese inmediatamente, dice allí, porque quizás entonces esto era una manera de determinar que él no tenía la intención de matarlo realmente, que solamente estaba ejerciendo algún tipo de disciplina. Y para nosotros hoy en día es difícil concebir esto, porque no sé si cuántos de acá estuvieron en el colegio donde las maestras castigaban a los alumnos. Yo escucho historias de chicos que las maestras les hacían poner las manos así, creo que con una regla les pegaban en las manos. O otro tipo de castigos. Había una disciplina física en ese tiempo y nadie, o sea, no pasaba nada, pero hoy en día, pues como todo esto
es visto de otra forma, para nosotros es extraño ver estas cosas, pero allí había una disciplina del amo, una disciplina que buscaba corregir un mal comportamiento de ese siervo, pero Dios lo que está haciendo es limitar ese castigo, porque si ustedes se dan cuenta, en el versículo 26 y 27 dice que si el amo se excedió en el castigo y este siervo pierde un ojo o pierde un diente, no le va a aplicar la ley del talión. Él no va a ser llevado para que le hieran a él también en un ojo, también pierda un diente, sino que su siervo quedará libre inmediatamente. Lo que está haciendo allí es limitando la forma como se disciplinaba, para que, como decía hace un momento, hablando de los padres, la disciplina fuera simplemente el deseo de su amo de corregir un mal comportamiento, de educar, de llevarlo por un buen camino a esta persona y no simplemente de vengarse de él. Lo que se está buscando aquí es limitar ese tipo de castigos y que no haya venganza. Dice un comentarista, si esto no les hablaba de amor al prójimo, al menos les invitaba a la precaución, ya que el golpe arrebatado de uno les podía privar de los futuros servicios del esclavo, y ese interés personal les obligaba a ser más cuidadosos y prudentes. Dice allí, es de su propiedad. Estas leyes en conjunto, hermanos, crean un panorama de las ideas detrás de la esclavitud en el antiguo Israel que ya vimos hace 8 días. Un siervo era una persona la cual no podía ser asesinada, pero a la vez eran consideradas como propiedad del amo hasta que hayan cumplido su obligación. Es literal, debido a que ese hombre le debía dinero a esta persona. El punto no es que los hombres eran un ganado o un producto, sino que el propietario tenía una inversión en este esclavo, el cual ellos podían perder si él moría o si quedaba libre. Estos principios también dibujan una analogía espiritual, hermanos. Espiritualmente hablando, somos propiedad de aquel a quien servimos, dice la Escritura. ¿Somos esclavos de Satanás o somos esclavos de Jesucristo? La disciplina no busca lastimar ni satisfacer mi deseo de venganza, busca enseñar, educar y guiar. Cuando nosotros somos siervos de Cristo, ese es el trato que vamos a recibir. Él disciplina, dice, Dios disciplina todo al que recibe por hijo. Y la intención no es venganza, la intención es hacernos mejores, santificarnos, formar su carácter en nosotros, no venganza. Versículos 22 al 25. Si alguno riñere, hiriere a mujer embarazada y ésta abortare. ¿De qué está hablando aquí la Escritura? Lo que está diciendo es que esta mujer tiene o es llevada a un parto prematuro. Por eso habla allí que si ella abortare pero sin haber muerte, o sea, no muere ni ella ni el niño. Ninguno de los dos mueren. Porque nosotros cuando hablamos de aborto estamos pensando quizás en muerte inmediatamente, pero aquí está hablando, esta palabra se refiere a simplemente un nacimiento que es provocado por la herida que le causan a esta mujer por el golpe. Y esto es un ejemplo de un caso de retribución donde una mujer embarazada es herida en un conflicto, ella da a luz prematuramente y venía una categorización allí, ¿había muerte o no? Y evidentemente está incluyendo allí al bebé. Si solo hablara de la madre, no había hablado del aborto. Simplemente hubiera dicho si una mujer embarazada es herida y muere, pero está hablando del aborto porque obviamente incluye también al bebé. Si no había muerte, el ofensor debía pagar alguna compensación, la cual era puesta por el esposo, pero debería ser avalada por los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, y tiene que ver con el versículo 12. Aunque ellos no hirieron a la mujer pensando en matar al bebé, el pago era vida por vida. Hermanos, ¿cuántos culpables hoy por culpa del aborto, de esta falta también? Que ni siquiera es accidental porque las mismas mujeres deciden sobre la vida de esta persona que están haciendo, que está creciendo en su vientre. No es accidental. La propia mamá decide asesinar a su hijo, pero también hay terceros que participan de forma directa en ese asesinato. El aborto es un pecado, el aborto es asesinato.
Es allí donde Dios introduce entonces la ley del talión, versículos 24 y 25, explicando que el pago de vida por vida es justo dentro de ese concepto, de esa ley. Y también tenemos, hermanos, los versículos 28 al 32, donde la muerte es causada por el buey, que es propiedad de alguien. Y esto nos habla a nosotros del cuidado que debemos tener también con nuestra propiedad. Hoy nosotros no tenemos bueyes, quizás en el campo sí, pero acá en la ciudad nosotros no tenemos. Pero quizás tenemos un vehículo al que no le hacemos mantenimiento. ¿Cuántos vehículos no se quedan sin frenos, por ejemplo, en estas calles que son un poco empinadas y terminan asesinando o matando personas por su descuido, cuando ya sabía que debía arreglarlo, cuando ya sabía que debía revisar su vehículo? ¿O cuántas personas no son también atacadas por mascotas que ya han tenido también aviso de que atacan y las personas siguen diciendo, no, él no hace nada? Pero después hay pérdidas de vidas allí. A eso se refiere esta ley. Aquí usted no cuidó la vida del otro sabiendo que lo que era de su propiedad podía causar muerte al otro. Debemos ser cuidadosos con nuestra propiedad, procurando cuidar la vida del otro. Porque la ley dice acá, ¿no es cierto?, que si esa persona sabía que su animal era agresivo y ya tenía precedentes de ser agresivo y no fue cuidado, no fue guardado y vuelve a hacerlo, ese hombre morirá también. El buey era apedreado y la persona también debía morir. Incluso si el acorneado era un hijo o una hija, dice, se hace exactamente igual a como el resto. Los mismos principios eran aplicados en la muerte de un menor. Si el buey acorneaba a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata. Si un siervo moría bajo dichas circunstancias, el precio de restitución eran 30 siclos de plata, el cual era considerado el precio de un esclavo, hermanos. Y de manera significativa, este era el mismo precio por el cual Jesús fue enviado, ¿no es cierto?, cuando Judas traicionó a Jesús por 30 monedas o 30 piezas de plata. Cristo fue entregado como esclavo y llevado a la cruz. Le voy a pedir un favor, acompáñeme a Primera de Pedro en sus Biblias. Cristo fue llevado y fue entregado como esclavo y llevado a la cruz, pero Él no respondió. Y nos deja un ejemplo de lo que debemos hacer nosotros. Y nos lleva a nosotros a pensar en lo que esta ley del talión significa. Versículos 2 del 21 al 23 dice la palabra así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Amén. Y esto me da paso al segundo punto. El primero era un poco denso, explicando cada una de estas leyes que vemos allí. Bueno, el segundo quizás también lo es. Depende de cómo estemos nosotros. Pero ese segundo punto habla de que encomendemos la causa a una justicia superior. Encomendemos la causa a una justicia superior. Hermanos, todos hemos sentido o hemos tenido ese deseo de venganza, ¿no es cierto? Y de ejercer justicia. Cuando nosotros tenemos ese deseo, decimos, Dios, no es justo que se haga justicia. ¿Y qué es lo que queremos? Que el otro sea castigado. Que el otro sea castigado. Oía de alguien, o también en una predicación estudiando este tema, que a alguien le habían robado su celular, un celular costoso, y que estaba molesto cuando llegó a su sitio de trabajo y decía, ahí es cuando a una persona buena le hacen sentir deseos de ser malo e incluso hasta matar. Venganza. Él quería quitar la vida por un celular. ¿Será justo, hermanos, lesionar o matar a alguien por haber robado un celular? El castigo no es semejante al crimen. Dios determina el castigo porque Él es justo y Él limita nuestro corazón y enseña lo que realmente es justo. Ahora,
si nosotros le pidiéramos justicia a Dios, ¿qué pasaría? Dios ejerce justicia en la tierra. Si ninguno de nosotros creyera en Cristo, lo que pasaría es que moriríamos inmediatamente porque sería lo justo. Sería lo justo para todos nosotros porque hemos pecado contra Dios. Hermanos, pero eso es lo que muchas veces con nuestra murmuración y con nuestra queja estamos diciendo: Dios no es justo, yo merezco más. Como cristianos nosotros nos reímos, ¿no es cierto? Cuando escuchamos a aquel predicador que dice su frase conocida: Dios, ¿dónde están mis millones? Los impíos tienen dinero y yo no tengo. ¿Dónde están mis millones? Y nos reímos. Pero ¿acaso no hemos acusado en pensamiento o en palabras a Dios de injusto igualmente? Diciendo: ¿por qué los que no van a la iglesia prosperan y yo no? Dios no es justo. Cuando decimos: el que no ora, el que no va a la iglesia tiene esto y aquello y yo no tengo lo mismo. Hermanos, esto es porque no vemos la justicia de la misma forma en que Dios la ve. Por eso Dios debe enseñarnos acerca de lo que es justo. La ley del talión nos recuerda que nuestra justicia entonces debe ser sometida a una justicia superior, que es la de Él. Porque nosotros no sabemos realmente lo que es justo. Normalmente nuestra justicia es aplicada de forma sesgada y es centrada en mí y en mis deseos. Si un gobernante emite una ley, por ejemplo, ¿qué reacción produce? Muchas personas dirán: qué bueno, por fin alguien que sí pensó en nosotros. Pero otros dirán: esto no es justo. Cuando un gobernador dice: vamos a dar subsidios a las personas que están en esta condición, los de esa condición dicen: qué bueno, por fin nos miraron a nosotros. Pero el que paga impuestos dice: no es justo. Todo lo vemos desde la perspectiva nuestra, sesgada. Y emitimos criterios de justicia. Vemos una reacción de alguien, ¿no es cierto? Quizás en un video. Y no tenemos todo el contexto de lo que ha sucedido y decimos: no es justo que esa persona haya reaccionado así. Pero no sabemos qué fue lo que pasó antes. No conocemos todo lo que ha pasado. No sabemos el porqué de la reacción. Son opiniones sesgadas. Siempre nosotros tenemos criterios de justicia. El problema que tenemos con eso es que no sabemos realmente cómo ser totalmente justos. Pero Dios sí lo sabe, porque Él es perfecto. Él conoce todas las cosas y Él conoce nuestros corazones y sabe las intenciones que habían cuando hicimos algo. Él es infinitamente sabio, Él es santo y Él no cambia. Su ley ha sido la misma siempre. Ahora esta ley que está dando Dios acá, causada por la nueva relación que tiene Dios con el pueblo, es esa ley que está dando Él, es por su relación con ellos. Es decir, Dios ha entrado en una relación con su pueblo y les está diciendo: este es el código de convivencia como nación para ustedes. Nosotros somos la nación de Dios y Él está dando una ley para su pueblo. Ya no pueden comportarse como cualquier otra nación, porque ustedes son el pueblo de Dios. Ustedes deben reflejar mi carácter. No deben ser igual a las otras naciones. Hermanos, y la verdad es que aquí solamente hay dos ciudadanías: celestial y terrenal. No hay más. Y nosotros no deberíamos comportarnos igual a los de la ciudadanía terrenal. No es solamente una norma de un buen manejo entre los semejantes, sino que es una ley que apunta a que el pueblo de Dios sea como Dios es, santo. Jesús se refirió a esto entonces, hermanos, en los versículos que leímos el día de hoy en Mateo 5, versículo 38 en adelante. Y nos habla a nosotros entonces acerca de esta ley. Y Él dice allá: oísteis que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo: no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Pero ya vimos que Él modeló ese ejemplo y acabamos de leer Primera de Pedro, capítulo 2.
donde Él era maldecido, donde Él era maltratado, donde Él fue llevado a la cruz y no dijo nada, sino que encomendó la causa ¿a quién? A quien juzga justamente. ¿Qué hizo Él? Sometió su justicia a una justicia superior. Cristo, hermanos, quita la idea que se pudo haber generado, como que de esta ley me da libertad entonces de aplicar justicia por mis propias manos, y que siendo cuidadoso entonces yo mismo castigue a quien me hizo daño. El llamado que hace Él es a romper la cadena de odio, porque cuando una persona me agrede a mí, hay odio de esa persona hacia mí, no hay amor. Pero si yo respondo igual, entonces ¿cuál es la diferencia? Y la cadena de odio continúa. Hermanos, eso aplica en todo. Y nuevamente hablo de los esposos. ¿Acaso no actuamos así? Mi esposa me responde de una manera y entonces yo tengo que responder igual o peor, porque yo no puedo perder esta batalla. Y eso es desde un corazón vengativo. Pero hermanos, tenemos que ser conscientes que si la persona está respondiendo con un corazón vengativo es porque el otro ya hizo algo que no estaba bien. O sea, ambos estamos fallando y no estamos mostrando la santidad de Dios. Cuando disciplinamos a nuestros hijos también con ese corazón vengativo. Eso es lo que está señalando aquí el Señor. Dejen o sometan su justicia a una justicia superior. Él les estaba enseñando a los israelitas que ellos debían someter sus asuntos a un juicio superior, no a su propio juicio. Cualquier desacuerdo, cualquier cosa, cualquier enemistad debía ser llevado ante los jueces. Hermanos, hay una enemistad y un desacuerdo de proporciones macro. El hombre se hizo enemigo de Dios. El hombre ha buscado ser su propio Dios, no estuvo de acuerdo con lo que Dios le dijo. Y dijo en su corazón, no quiero tener un Señor. El hombre se rebeló contra Dios y dice la Escritura que busca de continuo el mal. De continuo el hombre peca. Todo pecado tiene como paga la muerte. La paga del pecado es muerte. Ninguno es bueno, dice la Escritura. Todos nos hemos desviado, todos nos hicimos inútiles, todos pecamos, por tanto, todos somos culpables. Y es justo el castigo que según la ley de Dios Él ha determinado, y es muerte. Pero esa muerte, para quien cree en Cristo, no es definitiva. Todos vamos a morir, pero para quien cree en Cristo no es definitiva, porque Jesús cubrió la demanda de Dios en lugar de los que creen en Él. Cristo vino para reconciliarnos con Dios. Ya no hay enemistad con Dios. Ya no somos enemigos de Dios. Él que hizo, Él obró y mostró su amor, pero también mostró su justicia, porque ese pecado no quedó sin castigo, fue castigado sobre Cristo. La perfecta justicia de Dios demanda como justo el que todos merecemos la muerte como pago, o sea, vida por vida. De una u otra forma todos hemos faltado al mandamiento, no hemos amado, hemos sido rebeldes, no hemos honrado a quien nos dio la vida y merecíamos morir. Pero aunque Dios ha dictado sentencia y dijo todos son culpables, todos están condenados, Él no ejerció juicio inmediatamente, sino que envió a su Hijo a morir por nosotros. Alabado sea el Señor. Cristo recibió el juicio que debía venir sobre el hombre y Él pagó por nuestro pecado. Dios sí ejerció justicia. Dios sí pagó vida por vida, pero no sobre nosotros, sino sobre su Hijo, quien se ofreció voluntariamente como sustituto por nosotros y se hizo el más grande de los pecadores sin haber cometido ningún pecado. Isaías 26:9 dice que cuando Dios ejerce juicio en la tierra, el mundo aprende justicia. Cuando Cristo fue a la cruz, el mundo aprendió lo que era justicia. Nosotros éramos enemigos de Dios, no estábamos de acuerdo en nuestra manera de pensar, pero Cristo viene como mediador y trae paz para con Dios. Y ahora el llamado es a que nosotros pensemos igual que Él. Quien cree recibe perdón y es añadido al pueblo de Dios.
Y el llamado que hace Dios ahora es que así como nosotros, que éramos enemigos de Dios y que faltamos al mandamiento y que hemos agredido y recibimos perdón, ahora nosotros también perdonemos y no tengamos deseo de venganza. Y que sometamos nuestra justicia a una justicia superior. Que nosotros deseemos que otros reciban la misma misericordia que hemos recibido nosotros. Porque nosotros estábamos también allá, siendo enemigos de Dios. Por su misericordia ahora estamos acá, pero nuestro deseo debe ser que los que aún siguen allá conozcan de Él, conozcan de su amor y de su misericordia, y no simplemente que deseemos que ya venga el juicio y sean castigados, porque eso es venganza. Cristo nos llama para que subordinemos nuestra justicia a una justicia superior, y esa justicia superior es la de Dios. Que cuando haya un desacuerdo no obremos buscando desde nuestra emoción, no busquemos la venganza, sino que sometamos y dejemos el asunto en manos de Dios. Como decía, son cosas muy sutiles, un simple saludo. Tú haces esto, entonces yo hago lo mismo. Tú no haces esto, entonces yo tampoco hago lo mismo. La palabra dice que nosotros sentiremos enojo, claro que sí, pero que no debemos reaccionar desde ese enojo. El vengarnos, hermanos, lo que hace es que el cielo, o que Dios mejor, o le quitamos ese papel a Dios de ser el juez. Nosotros juzgamos y decidimos cuál es el castigo. Hermano, nuestra justicia nunca va a ser buena. Nuestra justicia no obra correctamente. Podríamos estar pensando, hermanos, solamente en asuntos terrenales, los cuales deben ser perdonados. Pero aunque no se excluyen, principalmente esto apunta a que ahora que somos hijos de Dios tenemos una causa, un propósito dado por Dios. Vivimos para Él y para su propósito de llamar a sus hijos a salvación y a santificación para gloria suya. Ese es el propósito que tenemos ahora, glorificarlo a Él. Esa es ahora nuestra causa. Y es contraria a la del mundo, ambas son opuestas, o sea, no hay un acuerdo, hay enemistad entre el mundo y Dios, hay enemistad entre la forma de pensar del mundo y la forma de pensar de Dios. Primera de Juan habla todo el tiempo de esto, especialmente del capítulo 2 en adelante. Todos hacíamos parte de ese pensamiento que era contrario a Dios, pero hemos sido llamados ahora a pensar como Él. Nuestro llamado es a seguir presentando a Cristo, y eso genera rechazo quizás, eso genera quizás burla, eso va a generar incluso quizás agresión, porque no están de acuerdo con nuestra nueva manera de pensar, que es la de Dios. ¿Y qué haremos entonces? Cristo dice aquí: amen a sus enemigos. Aquellos que están en contra de su forma de pensar, aquellos que no conocen de mí, ámenlos. Háblenles de mí, oren por ellos. Cuando Jesús está hablando acá acerca de el poner la otra mejilla, acerca de cargar la milla extra, está hablando principalmente de un trato que existía entre los romanos y los judíos, los gentiles y los judíos. Y eso es lo que estamos hablando acá. Nosotros no juzgamos, no decidimos quiénes sí deben recibir y quién no, quién debe ser perdonado y quién no. Eso le corresponde a Dios. Cristo vino para salvación y nosotros predicamos para salvación. Jesús no solo lo mencionó, sino que lo modeló. Él fue maltratado, ultrajado y fue como oveja al matadero sin decir nada, y él encomendó a quien juzga con justicia. Jesús encomendó su causa al que juzga justamente. Así que cuando nosotros predicamos, estamos poniendo a una persona frente a ese juez, y él es el que decide si esa persona recibe perdón o condenación, no nosotros. Así que si alguno está siendo maltratado en alguna manera, hermanos, tenemos a dónde ir. Pero nuestro deseo siempre debe ser que la persona conozca de Dios. Dios es el vengador de la sangre. Es Él.
Es Él quien condena o perdona. Así que yo, hermanos, debo amar al prójimo en la forma en que Dios me ha dicho que debo amarlo. Yo debo amar al enemigo en la forma en que Dios me ha dicho que debo amarlo. Yo debo amar a mi hijo, debo amar a mi cónyuge, debo amar a mi hermano y debo amar a mi prójimo y enemigo como Dios me ha dicho que lo ame. Y si yo soy aborrecido, amando como Dios dice que yo ame, encomiendo la causa a Dios. Hermanos, Cristo ya pagó por nosotros y algún día moraremos donde mora la justicia. Puestos en pie, por favor, para orar y dar gracias a Dios. Padre eterno, amado Señor, todos hemos nacido, Señor, a la imagen y semejanza de Adán. Hemos nacido en enemistad, Señor, contra ti, en rebeldía contra ti. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Pero en tu misericordia, Señor, tú nos has llamado para ser perdonados y para ser añadidos al cuerpo de Cristo. Ahora somos hijos tuyos. Ahora tenemos una nueva forma de pensar y es la que tú, Señor, tienes. Y esto nos pone en enemistad con el mundo. Pero tu mandato es a que amemos a nuestros enemigos. Señor, pero te rogamos que incluso entre nosotros haya ese amor, porque muchas veces tampoco lo hay. Nos encontramos, Dios, y pedimos perdón por esto muchas veces, incluso con hermanos que están haciendo algo que no deben hacer y estamos esperando solamente su caída. Y muchas veces nuestro deseo es poder decirle a la otra persona, yo te lo advertí. Que podamos amarnos unos a otros, Señor, como tú nos has amado. Que podamos amar a nuestras esposas como varones, como esposos, Señor, como tú amaste a la iglesia. Que puedan ellas amarnos también a nosotros, Señor, como es debido. Que no pensemos, Señor, de forma vengativa, si mi esposa no me ama, entonces si mi esposa no se sujeta, entonces yo no debo amarla. O si él no me ama, entonces yo no me sujeto. Eso es obrar de forma vengativa, Señor. Que no disciplinemos a nuestros hijos también desde la venganza, que lo que prime en nosotros es el amor, ese amor que hemos recibido de ti. Y que podamos, Señor, mostrar ese amor para con los otros, con los que no conocen de ti, y de esta manera podamos llevar luz a sus vidas, que puedan conocerte y también sean partícipes de tu misericordia y de tu amor. Somos hijos tuyos, Señor, y es el carácter que debemos mostrar en todo lugar. Es nuestra nueva identidad. Y tú modelaste ese amor y lo dejaste, Señor, allí para nosotros. Hablaste de Él, lo mostraste hacia nosotros, perdonándonos y muriendo por nosotros, y modelaste entonces ese amor. Ya ha quedado registrado para nosotros eternamente, Señor. Gracias. Señor, doy gracias por estas palabras que nos alientan a seguir confiando, Señor, en que ese amor cada día se revela más en nosotros. Doy gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Ayúdame a amarles, Señor, de esa manera y que ellos también, Señor, lo hagan con cada uno de nosotros. Bendice cada una de las familias aquí representadas, Señor, y guíales hacia el perfecto bien que es ser conformados a tu imagen. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. El Señor les bendiga.